Let's leave this out. Okay, so let's talk about the uterus first. Vamos a hablar del útero, Which is called Bao in Chinese. This, now you know this one, right? You know how many parts to this character. ya sabéis cuántas partes tiene el carácter. How many parts? Two, yes. And the left one occurs a lot in medicine, indicates organ. De la izquierda aparece mucho, en términos médicos quiere decir órgano. This one, the one on the left. So when you see that, that's the radical. Ese es el radical. Is something to do with the body, or medicine, or to do with the body. Y tiene que ver con el cuerpo, con la medicina, pero con el cuerpo. The one on the right El de la derecha is phonetic, but it's more than phonetic. It also has a meaning. It's Bao. This one on the right is Bao by itself. ese es bao, el de la derecha por sí solo, And it indicates a container, e indica un contenedor, a bag, a container. una bolsa, un contenedor. So that tells you the uterus is a container, Por lo tanto indica que el útero es un contenedor and it's an organ of the human body. y es un órgano del cuerpo humano. However, the Bao itself is not really the uterus only, because also men have a Bao. Y el bao no es solamente el útero, puesto que los hombres también tienen un bao. So it's common to both men and women. Es común a ambos, hombres y mujeres. In women it is the uterus, En mujeres es el útero, which is called Zebao, and Ze means baby. que se llama zhe bao, en el cual zhe quiere decir bebé, In men it's the room of Jing, y en hombres es la habitación del yin, and that Jing is the Jing of the kidneys. y ese es el yin del riñón. But in this context you could translate it either as room of Jing or room of sperm. Pero en este contexto podríamos traducirlo bien como habitación del yin o habitación del esperma. And I think in this context it's more the room of sperm than the room of Jing. Y en este contexto es sobre todo la habitación del esperma más que la habitación del yin. And sperm and menstrual blood are tiangui. Y el esperma y la sangre menstrual son ambos tiangui. That word in that box there is tiangui. No se ve muy bien la palabra, pero ese es tiangui, es esa que ha escrito. And tian means heaven, as we saw yesterday. Tian, como dijimos ahí, quiere decir cielo, Gui cannot be translated y gui es intraducible, because it's the 10th stem. porque es la 10ª rama. No, la raíz. Tronco. The heavenly Tronco, ya, heaven stems. heavenly stems, which pertains to water. El tronco celeste que pertenece al agua, se relaciona con el agua. So you can't really translate it, and I don't translate it. I just call it tiangui. Y no lo traduce, lo llama tiangui. So menstrual blood is tiangui, Y la sangre menstrual es tiangui, and so is the sperm. y el esperma también. So as you know, in the very first chapter of the Su Wen, he has the life cycles. Y como sabéis, en el primer capítulo del Suen habla de los ciclos vitales, los ciclos de vida. And it's the tiangui. And he says when a girl is 14, Cuando la chica tiene 14 años, the chung is flourishing, el chong mei florece, el ren is open, el ren se abre, the tiangui arrives, el tiangui llega and she can conceive. y puede concebir. The same for boys at 16. Y lo mismo sucede en niños, chicos, a los 16 años. So that's this word that appears in the first chapter of the Su Wen, the tiangui. Esa palabra tiangui aparece en el primer capítulo del Suen. So tiangui, all the Chinese books say that tiangui is menstrual blood, i.e. she has her first period. Todos los libros chinos dicen que tiangui es la sangre menstrual, es decir, el primer periodo. But it's very important, tiangui is also the ova, in the ovaries. Pero tiangui también son los óvulos, en los ovarios. So when the old Chinese books talk about uterus, zebao, Y cuando los libros chinos hablan del útero, del bao, it really includes the ovaries. incluye también a los ovarios. Because the ancient Chinese did not know about the ovaries, they didn't talk about the ovaries. They only noticed the first period arrived at 14, they called it tiangui, but we know that the period is triggered by the ovulation. Y los chinos antes no sabían que el periodo comenzaba con la ovulación, y como no lo sabían, para ellos
todo era parte de Tiangui. So Tiangui is common to both men and women, Y es común Tiangui a hombres y mujeres. as you can see there. And in women, it says there menstrual blood, but you should add menstrual blood and ova. Y entonces, aparte de ser la sangre menstrual de mujeres, Tiangui también son los óvulos. And in men, it's sperm. Y en hombres es el esperma. This diagram, very simple diagram, has two very practical implications. Este diagrama sencillo tiene dos implicaciones prácticas. One is that women are much more prone to blood stasis, Una es que las mujeres son mucho más propensas al estancamiento de sangre, because in the lower dantian, porque en el the dantian lower inferior, abdomen, en el abdomen inferior, they have the uterus, está el útero, which stores blood. que almacena la sangre. So it's like the lower dantian is full. Y por lo tanto, el dantian inferior está lleno. So women are very prone to blood stasis. Y las mujeres son muy propensas al estancamiento de And this sangre. is a very simple and important advice I would give you. Y un consejo muy importante que nos da: In gynecological problems, always suspect blood stasis. en problemas ginecológicos siempre tenemos que sospechar que hay un estancamiento de sangre. The more chronic it is, the more likely it is that there is blood stasis. Y cuanto más crónico sea el problema, más posibilidades tenemos que haya un estancamiento de sangre. When you prescribe herbs, when I prescribe herbs in gynecological conditions, and you add one herb to move blood, you can't go wrong. Dice que cuando Giovanni elabora una fórmula para tratar problemas ginecológicos y añade una hierba para movilizar, para mover la sangre, sabe que no se puede equivocar bajo ningún concepto. Okay, so it's very important, blood stasis. Entonces, el estancamiento de sangre es muy importante. Very common. Y muy Men común. have much less blood stasis in the lower abdomen. Y los hombres tienen mucho menos estancamiento de sangre en el abdomen inferior. And there is another consequence of this very simple diagram is the effect of sex. Y otra consecuencia muy importante a través de este diagrama es el efecto del sexo. Chinese books always talk about excessive sexual activity as a cause of disease. Sabéis que los libros chinos siempre hablan de la actividad sexual excesiva como motivo, como causa de la enfermedad, Which it is in men, it can be in men, lo cual puede ser en hombres, but it's not in women. pero no en mujeres. And Chinese books never distinguish, when they talk about excessive sexual activity, never distinguish between men and women. Y los libros chinos nunca hacen ninguna distinción entre hombres y mujeres. Why is that? Because men with sexual activity lose tiangui. Y, They es- lose sperm, and sperm is tiangui. ¿Y eso por qué es? Pues porque cuando en el acto sexual los hombres pierden esperma, y esperma es tiangui, lo pierden. But the tiangui of women is menstrual blood and ova. And when they have sex, women don't lose menstrual blood or ova. Y las mujeres, cuando tienen sexo, no pierden sangre menstrual y óvulos. So there isn't an equivalent loss in women, or loss of tiangui in women as there is in men. Por lo tanto, no hay una pérdida equivalente entre hombres y mujeres. And in fact, a cause of disease which would be equivalent to excessive sexual activity in women would be chronic menorrhagia. Y una menorragia crónica en mujeres sería una causa parecida, equivalente a una actividad sexual excesiva en hombres. Because menstrual blood is tiangui. Porque la sangre menstrual es tiangui. And if you lose a lot of blood for 20 years, that depletes tiangui. Y si pierdes sangre durante 20 años, mucha sangre, eso agota el tiangui. Equivalent to losing sperm in men. Que es lo mismo que perder esperma en el caso de los hombres. So the tiangui, the menstrual blood, is different than normal blood. Por lo tanto, la sangre menstrual es tiangui y no tiene nada que ver con el resto de la If a sangre. woman cuts herself, the blood coming out there is not the same as menstrual blood. Dice, si una mujer se corta, la sangre que sale del dedo no es la misma que la sangre menstrual, no es tiangui. So the loss of menstrual blood is a loss of tiangui. Entonces, la pérdida de sangre menstrual es una pérdida de tiangui.